y se le conoció como el asilo infantil de Nueva York. Concepto de educación, ay, me embobé. Sistema retrógrada, me enredé. Sin un carácter, ay. Hay tres cosas que ninguna escuela podrá ofrecer, podrá brindar y formar en tus hijos y en mis hijos, que por la gracia de Dios únicamente los papás y las mamás podemos ser colaboradores para que ellos las adquieran y las formen en el transcurso de su vida. Estas tres cosas son identidad, carácter y propósito. La identidad es quién eres tú o quién soy yo. Esto incluye mis características, mis valores y lo que me hace único y perteneciente a un grupo. El problema es que los niños y los jóvenes de hoy es que no saben quiénes son, no saben a dónde pertenecen y lamentablemente las escuelas están colaborando a que cada vez estén más confundidos. El carácter se refiere a esos rasgos, cualidades y características morales de una persona que definen e influyen en cómo se comporta, cómo interactúa con los demás y las decisiones que toma. Y si nos damos cuenta, una de las grandes problemáticas de hoy en día son millones de jóvenes que no saben tomar decisiones, que pagan muy caro la consecuencia de esas malas decisiones, que tienen cero inteligencia emocional, no tienen responsabilidad afectiva, no tienen la mínima idea de cómo relacionarse asertivamente con personas cercanas o con personas lejanas, y su comportamiento definitivamente no es nada coherente con lo que predica, con lo que habla y con lo que piensa. La mayor crisis de nuestra sociedad hoy día es que hay millones de jóvenes y adultos que están andando por la vida sin carácter, sin responsabilidad social y sin responsabilidad afectiva. Y el propósito nos habla del sentido de nuestra vida, de nuestra razón de ser. ¿Para qué nacimos? Yo estoy convencida que cada ser humano nació con un propósito de vida, pero lamentablemente muchos seres humanos llegan a la muerte sin haber cumplido, desarrollado y mucho menos conocido cuál era el propósito para el que nacieron, para qué vinieron a esta tierra, cuál era su labor, cuál era la huella que venían a dejar y el bien que le iban a prestar a la sociedad. Entender que ninguna escuela puede ayudar a que nuestros hijos desarrollen su identidad, su carácter y su propósito fue uno de los impulsos que junto con mi esposo tuvimos para tomar la decisión de hacer homeschool y ser nosotros los principales acompañantes de nuestras hijas para que ellas puedan desarrollar su identidad, su carácter y su propósito. Esto lo voy a decir mucho durante este video, así que ténganme mucha paciencia. Entender que ninguna escuela se iba a encargar de ayudar a nuestras hijas a desarrollar su carácter, su identidad y su propósito fue algo que nos impulsó a mi esposo y a mí a tomar la decisión de hacer homeschooling como los principales colaboradores y maestros y guías para que nuestras hijas pudieran desarrollar una identidad clara, un carácter firme y encontrar, desarrollar y cumplir su propósito de vida. Desde antes de casarnos con Jonathan, mi actual esposo, Uy, sí, claro. soñábamos con tener una familia, soñábamos con tener hijos y claramente antes de casarnos, este es un consejo que no nos han pedido pero que les vamos a dar, es importante tener todo tipo de conversaciones y nosotros tuvimos gran parte de esas conversaciones, las fáciles y las difíciles. Dentro de esos diálogos hablamos de tener o no tener hijos, cuántos hijos queríamos tener, planificación familiar, educación y algo de crianza. Algunas de estas conversaciones giraban en torno al tipo de educación que en un futuro nos gustaría ofrecerles y brindarles a nuestros futuros hijos. En este punto yo ya estaba cerca de terminar mi carrera, ya había iniciado mi vida laboral y había tenido un pequeño acercamiento a lo que era la educación en Colombia. Esto nos brindaba un panorama un poco más amplio para no solo hablar de la educación de nuestros hijos, sino tomar decisiones. Después de muchas conversaciones que tuvimos con Jonathan, llegamos a tener claro que el homeschool era una de las mejores posibilidades para los hijos que aún no teníamos, pero que deseábamos llegar a tener. En este episodio quiero contarles cómo ha sido ese camino, ese recorrido, a partir de 4 momentos de mi vida, momentos muy personales que claramente compartí con Jonathan. Él conectó con ellos y estos momentos nos llevaron a querer hacer del homeschooling nuestro estilo de vida. El primer momento ya lo hablamos en el video anterior
Así que cuando termine este video van a buscar el video anterior donde les cuento con mucha claridad cómo fue mi paso por el colegio y el sufrimiento que yo padecí durante toda mi etapa escolar. Mi historia de fracaso escolar y todo el sufrimiento que pasé en la época en la que estuve escolarizada fue uno de los motivos que nos llevaron a decidir hacer homeschooling. Sumado a mi historia escolar, también está la historia de mi esposo, que realmente no fue la más gentil. Realmente cuando hablo con Jonathan, él recuerda sus años escolares con muchísimo dolor y definitivamente no queríamos que nuestros hijos sufrieran lo mismo que nosotros sufrimos siendo víctimas de este sistema educativo. Yo sé que este no es el caso de todas las personas, yo sé que hay personas que recuerdan su etapa escolar, su época de colegio con mucha felicidad, con mucho agradecimiento, con mucha alegría y nostalgia, pero no es nuestro caso. También sé que hay muchas personas que han sido, siguen y seguirán sufriendo a causa de este sistema retrógrado, precario y desigual. El segundo momento fue mi paso por la universidad. Entrar a la universidad me ayudó a sanar esa niña que había sido completamente herida por el colegio. También me llevó a reconciliarme con la academia y a reparar lo que sería mi futuro educativo. Además, para los que no saben, yo soy licenciada en educación especial. Entonces, entrar a la universidad realmente sí me amplió el panorama sobre la educación y entendí que la educación es todo un sistema que está fundamentado en unas estructuras que no benefician a todos los estudiantes y que la mayoría, en lugar de ser privilegiados por el sistema, llegamos a ser víctimas de ese sistema. Cuando aprendí sobre la historia de las escuelas, me rompió la cabeza entender que gran parte de la creación de las primeras instituciones educativas para la primera infancia se desarrollaron en busca de suplir las necesidades de los padres de familia más que las necesidades de los mismos niños y niñas. Y es que en el siglo XIX, durante la Revolución Industrial, millones de mujeres se vieron obligadas a salir de su hogar para poder ir a trabajar y así poder contribuir económicamente hablando al sustento de sus hogares. Esto generó una necesidad creciente del cuidado de los niños y las niñas durante el día. En respuesta a esta demanda, surgieron las primeras guarderías infantiles en Estados Unidos y en el Reino Unido. Por ejemplo, la primer guardería en Estados Unidos fue registrada en el año 1825 y fue conocida como el Asilo Infantil de Nueva York para proporcionar el cuidado de los niños de familias donde ambos padres tenían que salir a trabajar. En un primer momento, esas instituciones o guarderías prestaban un servicio netamente asistencialista y de cuidado. Y fue a principios del siglo XX cuando algunas personalidades como Froebel o Montessori decidieron hacer estudios más serios y profundos sobre la educación, sobre el comportamiento infantil y empezaron a crear y a desarrollar esos aportes que hasta el día de hoy utilizamos en las aulas y en nuestro caso en nuestros métodos de educación en casa. A lo largo del siglo XX, el concepto de educación preescolar se expandió casi que por todo el mundo, se formalizó y se hizo mucho más serio en muchos más países. Esto debido en gran parte a una mayor comprensión de atender las necesidades educativas en la primera infancia, pero sobre todo a la creciente participación de las mujeres en la vida laboral y la necesidad de que alguien cuidara de sus hijos mientras ellas se desarrollaban laboral y profesionalmente. Hasta ese momento, con la información que ya había adquirido en la universidad y teniendo el acercamiento a las escuelas preescolares de mi país, tenía claro que mínimo hasta los 5 años de vida mis hijos iban a estar conmigo, bajo mi cuidado, bajo mi crianza y bajo mi educación. Entendí también que los niños lo que más necesitan para desarrollarse de una manera saludable y lo más armonioso posible es estar con su familia, es estar en su hogar, es crecer junto a sus figuras principales de apego, que en la mayoría de los casos deberían ser mamá y papá. Es tener en el hogar oportunidades para explorar, para desarrollarse, para conocer, para preguntar, para moverse, para conquistar habilidades para la vida real y sobre todo establecer lazos afectivos muy fuertes y profundos con sus papás. El tercer momento empieza a transcurrir
cuando ingreso al mundo laboral y empiezo a ejercer mi profesión como docente. Trabajo en diferentes colegios y me enfrento con lo que es la realidad de la educación en Colombia, que nada tiene que ver con lo que yo previamente había aprendido en la academia. Realmente lo que aprendí en la universidad parecía el mundo ideal de la educación y lo que yo estaba experimentando en esas instituciones educativas realmente era un desastre. ¿Cómo? Tuve mi primer tusa profesional porque además de que los docentes en Colombia somos muy mal pagos, también nos enfrentamos a unas crisis educativas terribles y a un sistema que, como les decía, es casi que imposible cambiar. Cuando estamos en la universidad, cuando estamos en el pregrado o cuando ya estamos haciendo también un posgrado, queremos ir al aula y realizar revoluciones educativas, pero la verdad es que es casi imposible. Si bien podemos impactar las vidas de los estudiantes y hacer algunos cambios en las prácticas, reformar el sistema educativo es imposible. En la mayoría de las instituciones en las que trabajé tuve experiencias horribles como docente, pero también como ser humano. Me dolía un montón ver cómo trataban a los niños, cómo no amaban a esas pequeñas personitas, pero sí los veían como clientes, cómo les mentían a sus padres, cómo pasaban por encima de la dignidad de esos niños. Entendí que la educación en Colombia es un negocio y que los dueños de estos negocios van a hacer lo que sea y van a pasar por encima de cualquiera con tal de mantener su empleo. Repito, sé que no son todas las escuelas, pero sí la gran mayoría. La verdad quedé asqueada de todo lo que vi, de todo lo que viví, quedé completamente decepcionada de los colegios privados de Colombia y la verdad de muchas escuelas públicas también. Y esto me llevó a pensar que definitivamente yo no quería ser parte de esto, pero que tampoco quería que mis hijos fueran parte de esto. El cuarto momento o la cuarta razón por la que decidimos hacer homeschooling no ha sido un solo momento, ha sido toda una vida acompañada por mi mami. Este video va dedicado a mi mami. Ella fue una mamá 100% presente. En algunos momentos fue una mamá 100% presente por convicción y en otros fue una mamá 100% presente por obligación. En la época en la que mi mamá nos crió, nos cuidó y nos educó, las mujeres no tenían otra opción para elegir, o bueno, las mujeres de nuestro entorno y de nuestro contexto. O se dedicaban a criar y a cuidar, o se dedicaban a cuidar y a criar. Adicional a esto, a que mi mamá fue una mamá presente muchas veces por obligación, también tuvo muchas heridas y vacíos con los cuales se acompañó para criarlos. Mi mamá no tuvo una mamá porque mi abuela murió cuando mi mamá tenía 3 años. Es decir, que creció toda su vida sin un referente, sin un ejemplo y sin la compañía de su mamá, y creo que esto debe haber sido muy, muy difícil para ella. No tenía una red de apoyo, se enfrentó a la escasez, porque en muchas oportunidades vivimos escasez, y nos crió técnicamente sola, porque si bien mi papi siempre vivió con nosotros, el ejercicio de una paternidad efectiva en esa época era solamente de proveer. Así que él pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa trabajando. Aún y con todo lo que mi mamá tuvo que vivir y tuvo que decidir para vivir y criarnos a nosotros, siempre estuvo por y para nosotros, presente en cada momento de nuestras vidas. Y créanme que no hay nada más importante y trascendental para un niño menor de 5 años que crecer junto con sus papás. Que ellos sean sus principales cuidadores, que ellos sean su lugar seguro, que ellos sean su refugio, que ellos sean las personas a las que los niños puedan ir cuando quieren llorar, cuando quieren reír, cuando tienen rabia, cuando se caen, cuando se pegan, cuando tienen miedo, que sean sus papás, de las personas que ellos aprendan las primeras habilidades para su vida, porque aunque suene muy controversial para los discursos y las filosofías de vida de hoy, lo que los niños necesitan no es ingresar al mejor jardín infantil del sector, ni estar al cuidado de la mejor niñera del momento. Lo que los niños necesitan es crecer junto a su papá y a su mamá. Mi hermano menor y yo estuvimos con mi mami hasta los 5 años que ingresamos a la escuelita. Y ella durante esos 5 años nos enseñó lo básico y lo mínimo, lo necesario para poder ingresar a la escuela primaria y secundaria. También de ella aprendimos esas habilidades necesarias para enfrentarnos a la vida y aún cuando ya estábamos escolarizados en primaria y en secundaria, ella siempre cuidó de nosotros, siempre estuvo ahí presente para nosotros.
De hecho, hasta hoy que nosotros ya somos adultos y cada uno tiene su vida, ella sigue siendo una mamá muy, muy presente. Siempre que me preguntan qué opinan mis papás de nuestra decisión de hacer homeschooling, la respuesta es que ellos están muy felices, nos apoyan en todo y siempre han estado de acuerdo. De hecho, he tenido conversaciones con mi mamá donde ella me dice que si ella hubiera sabido que cuando yo estaba escolarizada esto se podía hacer y ella tenía la posibilidad de hacer homeschooling conmigo, sin duda alguna lo hubiera hecho. Hay tres cosas que ninguna escuela va a poder formar en nuestros hijos: su identidad, su carácter y su propósito de vida. Estas son las razones por las que mi esposo y yo hemos decidido hacer homeschooling y acompañar a muchas familias en esta maravillosa aventura de educar en casa. Si tú tienes dudas sobre el homeschooling, déjame en los comentarios y con mucho gusto las vamos a estar respondiendo en próximos videos. Yo soy Lau Urrea, gracias por ver este video y por hacer parte de mi canal.